Ok, ahí me pidió para grabar lo que ayer me preguntó la delegada de ustedes, si teníamos para grabar, si está grabando la clase, si ahí tienen que pedir ahí nomás. Bueno, esta clase de sepsis, todos los grupos ya dieron en las prácticas, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer prácticamente es un repaso. Vamos a hacer un repaso y por la importancia de la morbilidad y la mortalidad de la sepsis neonatal en el país y en todos lados, ¿verdad? Es un cuadro grave. Nosotros en la práctica que hicimos con cuadros clínicos, ahora voy a volver a hacer, si estábamos en la clase ahí grande, iba a colaborar toda la clase iba a discutir los casos y eso, pero como ahora yo a ustedes no sé quiénes están y quiénes no están, pues Álvaro está tomando la presencia, voy a mostrarles yo nomás todo cómo se discute un caso y eso. Entonces, al terminar esta sepsis vamos a descansar un rato, 10 minutos, porque tenemos que entrar en otra clase, pero vamos a darnos un descanso de 10 minutos. El cuadro, ¿cómo definiríamos un cuadro de sepsis neonatal? Está caracterizado por signos y síntomas de reacción sistémica aguda, debido a un proceso infeccioso con o sin hemocultivo positivo. Esto nosotros en la práctica ya habíamos hablado de que ustedes pueden tener un cuadro clínico florido, un cuadro que puede ser muy sintomático el recién nacido, pero con un hemocultivo que no tuvo retorno, que les vino negativo, pero ya tienen esta reacción inflamatoria sistémica aguda. Y este hemocultivo, por diversos motivos que ya habíamos discutido en la clase práctica, puede venir negativo. Bueno, sepsis neonatal. La clasificación en temprana, tardía, la presentación, las características y gérmenes. Este es un cuadro del manual del protocolo. De ahí saqué y de ahí luego hice por la importancia que tiene. Yo quiero que sepan bien para el examen, porque van a saber la clasificación temprana y tardía, menor de 72 horas de vida. Nosotros llamamos una sepsis neonatal temprana, ¿verdad? Y tardía mayor de 72 horas de vida y que va hasta los 28 días de vida. Acuérdense que el periodo neonatal va desde el nacimiento hasta los 28 días. Y las características, cómo se comportaría una sepsis temprana y a qué gérmenes sería, que eso varía. Cómo se comporta una sepsis tardía y a qué gérmenes. Ahí está la diferencia. Una diferencia característica de la temprana sería que siempre está asociada a los factores de riesgo perinatal. Siempre hablamos que nosotros, nuestra historia, todo lo que nosotros, los problemas que tiene nuestro bebé es un riesgo perinatal. Todo lo que le pasa a la mamita repercute en el bebé. Y más todavía en el periodo más cercano al parto perinatal. Tiene mucha incidencia de neumonías connatales y tiene una alta mortalidad. ¿Cuáles son los gérmenes más que probablemente ustedes van a encontrar en la sepsis neonatal temprana? El coli gran negativo, el estreptococo el grupo B o el estreptococo agalacti. No se olviden de su nombre del agalacti. La listeria. También los otros gran negativos como Klebsiella pueden encontrar también estafilococos aureus. Estos gérmenes son los que están más ligados a la sepsis neonatal temprana. Y es importante porque de estos gérmenes comienza nuestro tratamiento empírico precoz, el tratamiento empírico inicial que comenzamos al descubrir algún signo, al descubrir algún síntoma, al tener cuando uno piensa que tiene una sepsis, hacer todo lo que vamos a ir viendo en la clase y comenzar el antibiótico. En la tardía dice mayor de 72 horas. Generalmente el bebé a los 72 horas, más de 72 horas, mayor de 72 horas ya está en su casa. Y entonces hay que considerar los gérmenes que están en el ambiente que él vive. Y según el germen involucrado, la presentación puede ser lenta, puede ser una epidermidis o fulminante también, ¿verdad? Y tiene mayor incidencia de meningitis que en la sepsis neonatal temprana. Y los gérmenes, ya se amplían más los gérmenes, porque entran gérmenes ya que tienen las personas adultas, los hermanitos, los gérmenes ya que están ahí en la casa.
el estafilococo aureus, el epidermidis también, clamidia, pseudomonas, klebsiella, pueden entrar los hongos y en gérmenes del canal de parto, dicen las infecciones tardías, más tardías que las tempranas. Por ejemplo, a los 6-7 días comenzás a tener manifestaciones. Ya está en su casa, ya es una tardía, pero todavía se ve a gérmenes del canal de parto. Este también está sacado del manual neonatal. Estas diapositivas que sacamos del manual neonatal, esas diapositivas tienen que saber bien todito, por eso se sacó de ahí con el color y todo, porque ustedes seguramente cuando hacen fotocopia y todo eso les va a salir sin resaltar los colores, para recordarse bien. Entonces, factores predisponentes, cuando vos tenés un factor predisponente de una sepsis neonatal, factores maternos, tenés la ruptura prematura de membrana antes de iniciar el trabajo de parto, la ruptura prolongada de membrana, tiempo de ruptura de membrana va mayor de 18 horas, o sea que tiene una bolsa rota más de 18 horas. Corioamnionitis clínica o subclínica, o sea que podés tener datos clínicos de corioamnionitis, perdió líquido, o el obstetra te avisa que es un líquido fétido o con un aspecto purulento en casos más graves, o prácticamente vos no tenés ningún dato ahí con el líquido, pero sí podés tener en un hemograma de la mamá, podés tener leucocitosis, PCR positiva, todos datos de infección de la mamá, que puede ser una corioamnionitis subclínica, fiebre periparto. Cualquier motivo de fiebre hay que investigar, ¿no? Por más que sea un cuadro viral, los cuadros virales que hay muchos de la embarazada, principalmente en la época de dengue, zika, chikungunya, todo eso. Infecciones maternas. ¿Cuál infección materna es la más probable, la más frecuente? Sería las vías urinarias, infecciones de las vías urinarias y genitales. O sea, preguntarle siempre a la mamá si tuvo un control prenatal, si fue un control prenatal completo, si se hizo un análisis de orina, si se trató por 10 días, si completó el tratamiento, porque a veces dicen, sí, tomé una caja, pero una caja que trae 20, 21 pastillas y tenía que tomar 3 por día, o 2 por día, o 3, sí, cada 8 horas, ¿verdad? Y que no alcanza 6, 7 días, pero y el restante no completó, entonces puede volver a tener recidivas y ya no se controló más. Y también el embarazo sin control prenatal o un control prenatal insuficiente. Hay algunas mujeres que llegan con 3 controles prenatales, donde al primero se les dio las órdenes de los estudios y después no apareció más, o ya se hizo los estudios pero no llevó. Varios factores, ¿verdad? Que siempre hay que interrogar todos estos datos maternos que pueden ser un factor predisponente. Neonatales. ¿Cuáles son los factores neonatales que pueden predisponer a una infección, a una sepsis? Prematurez. Eso habíamos dicho en la clase anterior cuando dimos prematurez, de que el prematuro está predispuesto a desarrollar más infecciones que uno de término por su sistema inmunológico inmaduro. Bajo peso al nacer, sabemos que es por debajo de 2.500. El déficit inmunológico humoral, que también se asocia a la prematurez, que haya tenido algún grado de asfixia perinatal. El RN de sexo masculino siempre es más lábil para todas las patologías y, por ejemplo, cuando hay gemelos o embarazos múltiples trillizos y todo eso. Factores ambientales, ¿qué podría ser esto? Los procedimientos invasivos. Aquel bebé RN que está internado, que se hace cateterismo, que necesita intubación, que necesita estimulación, que ónfalo, venopunciones, donde hay un mal lavado de manos, uso de nutrición parenteral, un área, o sea que todo esto todo es el resumen de un área hospitalaria contaminada, o sea, en la sala donde se encuentra internado, ¿verdad? También en el ambiental tendríamos un parto extrahospitalario, esos que nacen en su casa, partos domiciliarios, partos también cuando en el lugar donde trabaja, donde está la empírica, que tampoco es un lugar adecuado.
y que tenga un contacto con personas con enfermedades infectocontagiosas. Bueno, acá hay algo que quiero llamarle la atención. Denominaciones: sepsis neonatal precoz, menor de 5 días. Esto es lo que se cambió. Ustedes ahora tienen menor de 72 horas, 3 días. Si ustedes encuentran en algún libro todavía esta definición, entonces esto es lo que tienen que corregir. Es lo que está en nuestro protocolo, lo que les sirve. Ligada a factores estéticos y perinatales, sí. Sepsis neonatal tardía, más de 5 días. Tenemos más de 78 horas, de 72 horas. Esto no está corregido acá porque ustedes pueden encontrar en algún libro este tiempo, pero el que nosotros usamos, por eso le puse la foto del protocolo, es 72 horas. Y el otro es infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que son las IACS, ¿verdad? Los bebés que están internados y que están expuestos a todos esos factores ambientales que ya habíamos dicho. La etiología ya hablamos al describir el cuadro: la sepsis precoz, el estreptococo del grupo B, el coli, Klebsiella, enterococos, listeria. En la sepsis tardía, los gérmenes más bien de la comunidad, los gérmenes que están ahí en la casa, ¿verdad? Con quien tienen contacto los bebés. Y sepsis asociada a los cuidados de la salud depende de la flora del servicio. Uno sabe en su servicio qué germen está causando problemas, qué germen está contaminando a los recién nacidos. Generalmente habíamos visto en la clase práctica que son gérmenes multiresistentes, que son prácticamente usan los antibióticos más los últimos, de última generación. Klebsiella, Pseudomonas, Estafilococo epidermidis, Candida, ahí entra hongos también, y son todos cepas multiresistentes. Este también sacamos del manual. ¿Por qué? Porque les quiero hacer notar y que tengan bien las cosas que sacamos del manual, tienen que saber bien. El cuadro clínico. El cuadro clínico, ustedes no porque tenga un síntoma o un signo van a decir, este tiene sepsis, es inespecífico y puede afectar a cualquier órgano. Puede venir con dificultad respiratoria, puede venir con manifestaciones neurológicas, puede venir con, acá tenemos alteraciones metabólicas, puede tener hipoglicemia, puede tener desequilibrio hidroelectrolítico, hiponatremia, hipocalcemia, puede estar en acidosis, pues hipotermia. Generalmente están con hipotermia menor de 36 grados, más que hipertermia, que fiebre. Generalmente llegan hipotérmicos o hacen hipotermia. Alteraciones neurológicas. Estas alteraciones neurológicas pueden estar irritables, pueden estar letárgicos, somnolientos, o sea, pueden estar calladitos, que parece que duerme mucho, o bien puede estar con llanto continuo, puede presentar convulsiones, puede presentar rechazo alimentario, puede estar hipotónico, alteraciones cardiorrespiratorias, puede tener un síndrome de dificultad respiratoria con todas las manifestaciones que habíamos dicho del síndrome de dificultad respiratoria, ¿verdad? Todo el cuadro clínico del tiraje, la cianosis, puede tener episodios de apnea, puede estar taquicárdico o bradicárdico. En los primeros estadios de una infección puede estar taquicárdico, la primera respuesta. O después ya puede estar bradicárdico, con hipotensión, bradicárdico con hipotensión y llenado capilar lento. Estos serían más bien unos estadios más bien ya de más tarde, ¿verdad? Alteraciones digestivas, puede venir a consultarle por vómitos o puede presentar vómitos ahí en la sala. O si se internó puede presentar vómitos ahí en la sala de internación, distensión abdominal, puede presentar episodios de diarrea, residuo gástrico. Este residuo gástrico es lo que, por ejemplo, que se le pone puede empezar a vomitar, pero si no le pones una sondita y vos ves que tiene, y ves que no digiere la leche, o la leche tiene aspecto porráceo, o sea que como la borra del café, tiene todos los puntitos marrones ahí. Alteración digestiva puede estar con hepatosplenomegalia y diversos cuadros, diversos síntomas que puede tener. Hiperbilirubinemia puede estar amarillo, sí, puede estar amarillo, puede tener una falla hepática y estar con una infección, una sepsis con la bilirrubina aumentada. Puede tener petequias o datos de sangrado, puede tener
Puede inclusive llegar a una coagulación intravascular diseminada en una etapa más tardía. Escleredema, acrocianosis, cianosis de las manos, de los pies y la piel reticulada, marmórea persistente. Esto ya se puede ir asociado a llenado capilar lento, hipertensión y bradicardia. Ahora, escleredema. El escleredema es típico de la sepsis del recién nacido. Es un edema que no es como el edema cardíaco, que se localiza en pie, más hacia miembros inferiores, que es blando, que deja la marca de fobia, todo eso. No, es como el edema renal, que se localiza más bien en la parte superior de la cara, con edema de ojos. Entonces, es un edema duro, leñoso. Usted al tocar su bracito, su piernita, no pueden deprimir, no deja fobia, es duro. Y se siente el celular subcutáneo duro, como leñoso. Ese se llama, es el escleredema que se presenta en la sepsis neonatal. Bueno, los antecedentes que vamos a tener en cuenta siempre cuando ustedes sospechan algún cuadro de infección, si tiene todos los antecedentes del parto, si hubo fiebre periparto, intraparto, la infección urinaria de la mamá, las características del líquido amniótico. Entonces nos vamos al laboratorio. Algunos datos: hemograma con recuento de plaquetas. Este hemograma, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Habíamos desglosado bien todo este tema en las clases prácticas, que puede tener leucopenia por debajo de 5.000 o leucocitosis, que es diferente el primer día, el segundo día y el tercer día. Que unos leucocitos por cerca de 25.000 el primer día puede ser normal, pero al tercer día ya tienen que estar por debajo de 15.000. Recuento de plaquetas, habíamos visto una plaqueta por debajo de 100.000. Una gasometría, pedirle reactantes de fase aguda. Estos reactantes de fase aguda, PCR, procalcitonina, hemocultivo. Cuando ustedes le están quitando la muestra para el hemograma, ahí mismo, para no clavarle 2 veces, ya hacen los cultivos. Si ustedes sospechan un cuadro de sepsis, un cultivo de sangre venosa en 2 lugares diferentes, con un intervalo de más o menos 30 minutos, si se puede. Urocultivo. El urocultivo es muy importante para la sepsis tardía y la punción lumbar. Hay algunos cambios de sepsis que todavía como no salió todavía el libro del protocolo nuevo, y fueron en conferencias que se fueron dando este año algunos cambios. Por eso yo no puse todavía en estas diapositivas. Pero, por ejemplo, en el manual dice punción lumbar en todas las sospechas de sepsis, en todos los pacientes con sepsis neonatal. Y hay algunos en las conferencias nuevas que por motivos que todos sabemos, ahora es todo por online, que dice la punción lumbar solo en los que tienen manifestaciones neurológicas. Nosotros todavía no vamos a hacer ese cambio, ¿eh? O sea que para ustedes, punción lumbar en las sospechas de sepsis. Acá está el hemograma. Los leucocitos, lo que ya dijimos, las primeras 72 horas pueden llevar a 30.000, rango de 5.000 leucopenia por debajo. En el pretérmino, las plaquetas por debajo de 100.000, y tener en cuenta los neutrófilos totales, para ver si hay neutrofilia o neutropenia, los neutrófilos inmaduros. Y la relación en neutrófilos totales, neutrófilos maduros mayores de 0.2 es importante. Quiere decir que está habiendo formas jóvenes. Las formas jóvenes salen para defender, ¿verdad? Para las defensas. Entonces, podríamos hacer este cuadrito. Podríamos modificar, a lo mejor para el año que viene esto modificamos, o se puede modificar también. Entonces, el índice de neutrófilos inmaduros, neutrófilos totales, mayor de 0,2. El total de polimorfos nucleares, leucocitosis o leucopenia. Maduros, inmaduros, también mayor de 0,3. Los neutrófilos inmaduros, o sea, serían los neutrófilos en banda que le dicen, ¿verdad? Aumentados. Ahí está. Por eso te da este índice. Disminuidos por debajo de 5.000, los leucocitos,
por debajo de 25.000, 30.000 el primer día. Después acuérdense que va bajando el segundo día y el tercer día va bajando por debajo de 15, 12.000, por debajo de 15. Pueden tener 11, 12, ya es normal. Alteraciones de los polimorfos nucleares. Alteraciones de los polimorfos nucleares que ustedes pueden pedirle al bacteriólogo o al su bioquímico que les vea. Si no tienen granulaciones tóxicas, que si tiene granulaciones tóxicas o vacuolización de los neutrófilos, estos signos de infección también. Las plaquetas ya dijimos, por debajo de 100.000, peor pronóstico. Y si uno tiene 3 de estos, tenés por ejemplo leucopenia 1, con plaquetopenia 2 y con aumento de los neutrófilos inmaduros, tenés 3 puntos, tenés una alta sensibilidad de que estás ante un cuadro infeccioso laboratorialmente. Y si tenés menos de 3, tenés un valor predictivo negativo de un 99%. También es alto. Por ejemplo, tenés solamente leucopenia como un dato aislado, pero no tenés cuadro clínico y no tenés los otros datos laboratoriales, entonces tenés un valor predictivo alto de que eso es solamente un dato aislado. Tomar una gasometría para ver si hay acidosis, que es común y que es grave. Otros reactantes de fase aguda, PCR, mide la respuesta inflamatoria. Su valor es significativo cuando es mayor de 2. Los laboratorios ahora veo que están poniendo 6. Esto varía. Entonces, ahora la mayoría están tomando 6. Entonces, mayor de 6. Cuantitativo tiene que ser. No es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, donde es cualitativo y que uno pone el valor que le parece que puede ser. Y el dosaje de procalcitonina, que es lo que más rápido sube en un cuadro infeccioso bacteriano y que puede tener este valor normal por encima de eso. Acá está. Esto es lo que les dije, el líquido cefalorraquídeo, que se debe realizar punción lumbar a todos los neonatos con sospecha de sepsis. Esto seguimos por el momento. Las características del líquido cefalorraquídeo en el neonato son diferentes del niño mayor, pero siempre lo mismo, leucocitos, glucosa. Por eso se pide que al hacer la punción lumbar se tome una glicemia al bebé también. Urocultivo. Generalmente no nos sirve mucho para la sepsis precoz, pero sí tiene mucho valor y es importante para la sepsis neonatal tardía, o sea, la infección urinaria del bebé ya, la infección urinaria que presenta la nena o el varón. Y que un método ideal es la punción suprapúbica, solo que es un método muy, pero muy cruento. Y pues puedes tener alguna perforación inclusive de intestino. El hemocultivo. Acá está, es la certificación de la sepsis. Si ustedes tienen un hemocultivo positivo, certifican su sepsis. Pero el retorno no es elevado. Tenemos un retorno del 20 al 30% según algunas literaturas. Otras literaturas dicen un retorno del 60%, 50-60%, o sea que más de la mitad. Pero evidentemente nadie habla de un retorno del 100%. Y porque hay que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, la proporción de sangre que sacas en el medio de cultivo y más de una muestra, las condiciones que tomas en esas muestras, o sea, son varios factores que hay que tener en cuenta. Y el tratamiento, acá este también es del protocolo, porque tienen que saber, el tratamiento es tratamiento empírico inicial, ampicilina, gentamicina. Eso sigue, todavía no se cambió, ampicilina, gentamicina. Bueno, acá varía de acuerdo a la edad gestacional, ¿verdad? Vamos a irnos a uno de término. ¿Cuántas le vas a hacer? 150 a 200 miligramos kilopeso día. Y si con la punción lumbar les da positivo, entonces 300 a 400 miligramos kilopeso día. Y la gentamicina endovenosa
4 a 6 miligramos kilo peso dosis. Es en una sola dosis se le da cada 24 horas. Sería, acá está nuestro RN de 37 semanas para arriba. Estos antibióticos, la primera semana le dan cada 12 horas la ampicilina. La segunda, a partir de la segunda semana, ya hacen cada 8 horas. Y después, después de la tercera semana, ya hacen como se hace la ampicilina normalmente en los lactantes, en los preescolares, los escolares, todos, cada 6 horas. En los prematuros ven que tiene un valor más prolongado, cada 8 horas después de los 14 días. Nosotros les determinamos. Esto es la tabla por semana. Vamos a insistir en este colorcito. Y la gentamicina cada 24 horas, que sería de 4 a 6 miligramos cada 24 horas. Bueno, estas denominaciones de esta sepsis también se presentaron en algunas reuniones de sepsis que hubo este año. Y hay en algunos libros, Por eso, que vos tenés una sepsis probada cuando tenés un cuadro clínico que te indica que una infección con un hemocultivo positivo. Entonces ahí probada. Acuérdense que dijimos, hemocultivo certifica la sepsis. Tenés una sepsis probable cuando tenés un cuadro clínico, Florida, ahí cuadro clínico de sepsis, tener los factores predisponentes, tener el cuadro clínico, pero tu hemocultivo es negativo. Poco retorno, bajo retorno, puede ser por eso nomás. Pero tenés tu laboratorio también, tenés tus leucocitos alterados, leucocitosis, leucopenia, tenés sus reactantes de fase aguda alterados, entonces tenés una sepsis probable. Y una sepsis clínica, cuando ustedes van a decir, mi paciente tiene una sepsis clínica, porque tiene el cuadro clínico de sepsis. Tenés los factores predisponentes maternos o ambientales o de su casa, todo. Pero tu análisis no le pudiste hacer, no pudiste hacer hemocultivo ni no pudiste hacer cosas. Esto sería para las personas, o sea, para los médicos que están más bien alejados de donde hay un centro de mayor nivel, ¿verdad? Entonces, lo mismo tienen que tratar esta sepsis clínica con el cuadro clínico y los factores predisponentes, todos los antecedentes, aunque no se pudo realizar un laboratorio antes de iniciar el tratamiento o un hemocultivo. Un algoritmo, este algoritmo también está en el curso, cómo van a hacer, acá está que le van a hacer sus cultivos, su punción lumbar. Esto, vean, fíjense que en todos lados del protocolo dice punción lumbar para hacer signo natal. Cultivo líquido cefalorraquídeo, urocultivo, requis de tórax, todo, cultivos positivos, punción lumbar y su tratamiento. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, el tratamiento puede ser 10 a 14 días. Si tu líquido cefalorraquídeo te indica que tienes una meningitis, puedes ir a 14 a 21 días de tratamiento. Cuando le hiciste los estudios a tu bebé y tiene todo negativo los cultivos, y el bebé clínicamente se ve bien, vos le iniciaste tratamiento empírico inicial, iniciaste ampigenta, pero clínicamente no tiene síntomas y tu laboratorio te vino todo normal, hasta el cultivo a las 72 horas se suspende el tratamiento. Pero clínicamente vos tenés negativo, esto es lo que habíamos dicho en la sepsis clínica, ¿verdad? Pero clínicamente se ve séptico, considerar todas las infecciones, repetir los cultivos poco profundos, descartar otras causas del cuadro clínico, vías centrales, esto para los que están internados. Todo eso, buscar un foco. Bueno, este es lo que les comenté, un caso clínico, pero les voy a mostrar yo nomás porque cuando dábamos clases presenciales, esto discutían ustedes y cada uno aportaba algo. Eso ya hicimos entonces también en la clase práctica de los casos clínicos, pero les voy a discutir yo nomás. Tienen y les voy a ir dando los datos, cómo interpretar esto. Un RN 16 días, sexo masculino con parto domiciliario,
al ingreso 3,2 kilos. De acá ustedes quitan muchísimos datos. En primer lugar, que si tiene 16 días, tiene una infección tardía. En segundo lugar, un parto domiciliario, donde vimos factores ambientales predisponentes. Parto domiciliario en condiciones sería sépticas, ¿verdad? Y el peso no, el peso tiene un buen peso, 3,2 kilos. Ahora la historia, refiere la mamá, 2 días antes rechazo la alimentación, no quiere pecho materno y le da tedanis, tampoco quiere, qué suerte. Está ya hipoactivo y tiene un llanto débil. 2 días antes ya eso que le llevó al hospital. 3 horas antes le llevó porque presentó convulsiones generalizadas y consultó en un centro, un puesto de salud donde le remitieron al hospital, a un hospital pediátrico. Ingresa convulsionando con llenado capilar 7, temperatura 35, presión arterial 40-30, respiraciones irregulares. Bueno, acá tenemos todo el cuadro clínico de nuestra que vimos en nuestro protocolo, ¿verdad? Convulsiones generalizadas. Habíamos dicho que ya tiene esto un toque neurológico. Hay que hacer una punción lumbar. Consultó a un centro, ingresó convulsionando, llenado capilar 7 segundos. Está con llenado capilar lento. Está hipotérmico y está con una presión arterial baja, hipotérmico, con llenado capilar mayor, con un llenado capilar de 7 segundos. Todo esto indica un compromiso ya cardiovascular. Respiraciones irregulares. El hígado a 4 centímetros. Habíamos dicho que en el cuadro clínico también en la parte gastrointestinal puede tener hepatosplenomegalia como parte de su sintomatología. No se palpaba vasos, pero tenía un hígado. Entonces, ustedes le recibieron ahí en la urgencia. Le piden le van a internar, le piden su hemograma. 16 días de vida era. Entonces sus glóbulos blancos están en 20.000. Esto está altísimo. Un RN de 16 días con 20.000 glóbulos blancos. Y una leucocitosis. Con una hemoglobina de 8 y el hematocrito 25. Está con anemia. Proteína C reactiva de 5. Acuérdense que el valor que habíamos dicho era el de 2 hasta 2, o sea que está elevado. El valor que ahora están dando los laboratorios, la mayoría es de 6. Porque antes también te informaban de 20, pero ahora 6 están la mayoría. Pero ponen ahí a cuánto están usando. Está con una urea de 80, una creatinina de 2. Acá estos dos datos de urea de 80 y creatinina de 2 ya les da un diagnóstico también, les da el diagnóstico de una falla renal. Los que me están siguiendo se van a dar cuenta y van a ir mentalmente también relacionando todo. Falla renal, urea alta y creatinina elevada, una insuficiencia renal. GOT está alto, 90, GPT 70. ¿Qué indica esta GOT GPT alta? Que también está haciendo un problema hepático, ¿verdad? Está alto, pH alto, su gasometría está con este déficit de base de menos 18, el calcio también bajo, glicemia está hipoglicémico, está todo su medio interno alterado. Y la punción lumbar que dijimos, cuadro clínico, la gravedad se impone, porque tiene manifestaciones neurológicas, la punción lumbar. Un aspecto turbio, con la glucosa baja y esta cantidad de leucocitos altos, muy altos en líquido cefalorraquídeo. El hemocultivo, cuando se tuvo el hemocultivo, vino Escherichia coli. Y el líquido cefalorraquídeo, el cultivo líquido cefalorraquídeo también puede Escherichia coli. O sea que tenemos una sepsis, en este caso una sepsis a gran negativo, que no es por 16 días de vida, no es precoz, es tardía, o sea, puede ser, como Escherichia coli, puede ser una infección urinaria del recién nacido ya, bien grave. Ahora, esta presentación de casos son Derli, sí,
Eso ya es una falla orgánica múltiple, un FOM. Él prácticamente tiene falla hepática, tiene falla renal, tiene su gasometría alterada, su meningitis, es un FOM. Esta presentación de casos son 3 casos con listeria, porque generalmente nosotros en listeria no pensamos, o pensamos que la listeria, bueno, no es tan grave, y le voy a presentar 3 casos donde el último varía de uno leve, moderado a más grave. Paciente 35 semanas. Acá tienen un dato de por qué el prematuro, acuérdense, prematurez, riesgo de infección, más de 21 años sin control prenatal. Otro dato. Pero eso nomás. Peso 2 kilos. Tienen un prematuro de bajo peso al nacer. Riesgo de infección. Un buen Apgar, no hay asfixia, pero tenía fiebre, quejido, aleteo nasal, estos síntomas de dificultad respiratoria. Se presentó como un síntoma, con un cuadro de dificultad respiratoria, hemograma normal, una acidosis metabólica. Se tomaron los cultivos y se inició ampicilina más gentamicina. ¿Cuál sería el que le va a cubrir a este germen? Porque vino positivo para listeria, ampicilina. El otro bebé, gentamicina, pero el otro bebé tan grave llegó a la urgencia a los 16 días que podían haber usado a dosis meningítica cefotaxima ampilla para cubrirse mejor el bebé anterior. Entonces, el que le va a cubrir, porque es un gran positivo, sería la ampicilina, pero presentó una buena evolución. Este sería un cuadro leve. Este es el otro paciente, que le estoy hablando de la listeria, ¿verdad? De sepsis precoz. 32 semanas, también es prematuro. Vía vaginal, madre de 32 años, no tiene importancia, diagnóstico de infección en la vía urinaria, sin control prenatal, con peso al nacer 2 kilos 200, prematuro, con mamá con ITU y bajo peso al nacer. No tuvo asfixia, Agar 8-9, pero presenta también momentos después, horas después del nacimiento. Nació bien, no tuvo problemas, pero presenta signos y síntomas de dificultad respiratoria, quejido, cianosis, aleteo nasal, tiraje, todo eso completo. Un hemograma con leucocitosis y neutrofilia. Se tomó todos los cultivos y se inició ampigenta, terapia empírica inicial ampigenta. Y también los hemocultivos dieron positivo para listeria y tuvo una buena evolución. Eso no quiere decir que la listeria siempre les va a dar una buena evolución. Vamos a ver el caso 3. Paciente también de pretérmino. O sea que de 35 semanas, nace por vía vaginal, madre 35 años, control prenatal insuficiente, siempre. Hay cosas que estamos diciendo que se repiten en la historia de los 3 pacientes que son diferentes. Su prematurez, su control prenatal, para que vean toda la importancia de cada ítem en esto de la sepsis. Antecedentes de infección en la vía urinaria. Esto es muy frecuente, infección en la vía urinaria. Como antecedente tanto de prematurez como antecedente tanto de infección de sepsis neonatal precoz. También de bajo peso, 1 kilo 900, con 35 semanas. Algar 6-8, por 6 más o menos, pero a los 5 minutos ya se recuperó bien, con 8. Y dificultad, el mismo cuadro, dificultad respiratoria importante desde el nacimiento. O sea que precoz, hemograma normal, todos los 3 estamos hablando de precoz. Luego leucopenia y plaquetopenia, o sea que el primer hemograma vino normal, pero al hacerle su control con su cuadro clínico ya tuvo leucopenia y ya tuvo plaquetopenia. Antibióticos con ampigenta, terapia empírica inicial. Marcos, por encima de 32 semanas siempre capurro. Y por debajo de 32 semanas el Valar, ese no se olvida. Empeoramiento, cuando empeora, cuando llega como llegó el primero por el gran negativo,
se usa cefotaxima más ampicilina a dosis meningítica, ya como el cuadro que les mostré, que tienen que saber, sí, porque se les pregunta la dosis. Se requirió entrar en terapia con asistencia respiratoria, inotrópicos, a pesar de las medidas, fallece a las 72 horas con choque séptico, falla multiorgánica. Esto es lo que preguntó el compañero de ustedes recién, si sería ya una falla multiorgánica o un shock séptico. Sí, y esta es la causa de muerte, ¿verdad? De una sepsis neonatal, tanto precoz como tardía. Los que evolucionan, los que tienen una malísima evolución, evolucionan hacia un choque séptico y con una falla multiorgánica. Los hemocultivos y la punción lumbar, líquido cefalorraquídeo, cultivo que se tomó, fue también positivo para la histeria. O sea que tenemos cuadros graves por gram negativos y tenemos cuadros graves también por listeria. Y me van a decir ustedes, y el otro, el estreptococo del grupo B, el estreptococo del grupo B son cuadros también muy graves, ¿eh? O el estreptococo agalacti. Esos son cuadros muy graves. En el libro de Nelson, que es un libro americano, van a encontrar que la mayor incidencia de sepsis grave son a estreptococos del grupo B, que inclusive pueden ser fulminantes. Cuadros que nace el bebé y en horas fulminantes, sepsis fulminante, porque ya nace con el estreptococo del grupo B. Cuando dimos la clase práctica habíamos visto también, porque en la historia ahí donde se hacía una pesquisa de búsqueda del estreptococo del grupo B, justamente por eso, ¿verdad? Para los cuadros de sepsis fulminante por estreptococo del grupo B. Acá no tengo ningún caso del estreptococo del grupo B, por eso no les presenté. Bueno. Infecciones localizadas. Cuando hablamos de infecciones, hablamos toda hora de sepsis, ¿verdad? Infecciones generalizadas, todas sus causas, todo. Pero cuando hablamos de infecciones localizadas frecuentes, estas infecciones localizadas que vamos a citar tienen pueden ir a cuadros graves y muy graves, porque pueden ser las puertas de entrada de la infección. Por ejemplo, 48 horas de vida, se fue a su casa, a los 15 días regresa porque tiene impétigo con pústulas con ampollas. Frecuentes son las pustulitas con ampollas. A partir de eso, porque se contagió en su casa, su hermanito tiene un estrepto o pústulas con estáfilo, estrepto, y los hermanitos siempre le quieren dar besito al recién nacido, ¿verdad? Le contaminan todo. Y le contaminan no solamente esto de piel, también la parte respiratoria, ya viene por complicaciones de la casa. Esto puede llevar a una celulitis, un cuadro grave. Por ejemplo, si es que el ombligo puede ser la puerta de entrada, tienen que ver el halo eritematoso del ombligo el eritema periumbilical, que va aumentando y hace una celulitis, puede hacer un cuadro grave que puede llevar a una epidermolisis bullosa, síndrome de piel escaldada a partir de eso. Si entra un estáfilo o un estrepto, pero si entra un gram negativo, puede llevar a una celulitis necrotizante de pared, entonces pared abdominal. O sea que cuando les venga de control y ustedes ven esto y dicen, bueno, una infección chiquitita, todo eso, piensen en todo esto que puede llevar a un cuadro muy grave. El diagnóstico pueden pedir un examen directo cultivo de ahí, generalmente la etiología del estafilococo y el streptococo y el tratamiento antibiótico. Conjuntivitis. Este también puede llevar a hacerles grave porque pueden perder la visión y todo eso. La más importante es la gonocópsica. Esto yo no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez conjuntivitis gonocópsica, porque la tumefacción de la mucosa del ojo es impresionante, cómo está edematizado y cómo al apretar ahí los párpados, abundante pus sale, purulenta, abundante. Y las complicaciones son el tema acá, porque una úlcera corneal puede llevar a una ceguera, puede llevar un chico con ceguera, si le tomó los dos lados, puede llevar ceguera bilateral. También estas conjuntivitis graves pueden ser por clamidias, estafilococcus, pseudomonas.
Y si no es solo conjuntivitis, si toma la glándula lagrimal ahí, ya es una dactiocistitis y obstruye el conducto lagrimal, el material, y se llena de material purulento. Y el tratamiento, dice acá, colirios antibióticos, pero eso sería para una forma leve, con un poquitito de pus, pero esto, como estamos describiendo acá, ya sería por antibióticos por vía endovenosa, ¿eh? Inclusive esta gastroenteritis se puede hacer crónica, baja y después sigue otra vez, se puede cronificar y eso puede necesitar que un oculista haga un drenaje. Bueno, otra infección que parece, bueno, le vamos a, no tiene nada, tiene el honguito nomás en su boca, tiene blanquito todo ahí en su mucosa, parece una lechita, se extiende a toda la boca. Un tratamiento ahí local, pero también puede ser una puerta de entrada de una infección por hongo, más si es un prematuro, principalmente en los prematuros, porque ellos a medida que tienen menor edad gestacional, tienen más baja su inmunidad y son más propensos a hacer sepsis por hongos. Infecciones urinarias, Escherichia coli, otros gérmenes también que puede ser Klebsiella. El paciente que nosotros vimos ya fue un paciente grave, que evolucionó mal, que era Escherichia coli, ¿verdad? Que hizo una sepsis de Escherichia coli, hizo un toque meningio, una falla orgánica multisistémica y fallece. Pero pueden hacer en las infecciones urinarias, en las infecciones tardías, que entonces le internamos, crece en el cultivo de coli, pero tienen una buena evolución con unos 10 días de antibiótico endovenoso por ser un RN. Entonces, inclusive puedes tratarle 4 o 5 días y después por vía oral. Depende ya el tratamiento de esto. Primero terapia empírica inicial y después cuando llega a tu cultivo, la sensibilidad de cada germen. Pero también puede ser a proteos, a pseudomonas, antibióticos sistémicos los primeros días, porque es partida de un asesino natal lo que estábamos diciendo. Entonces, eso que parece que no es tan importante, que las infecciones serían menores o infecciones leves, que son frecuentes motivos de consulta, tanto en la urgencia como en los consultorios, nomás porque no está grave, siempre piensen que como es un recién nacido, piensen todas las características del recién nacido que habíamos dicho, y eso puede llevar a un cuadro de sepsis neonatal. Ese sí es un cuadro grave que puede tener una evolución ya hacia como vimos, hacia un óbito, ¿verdad? Entonces siempre hacer un tratamiento específico. Ok. Ahora vamos a descansar. 10 minutos, 9:20. Comenzamos 8:30, una hora, porque vamos a entrar en otra clase. Entonces yo ahora voy a desactivar y voy a preparar y en 10 minutos, 9:30, le vamos a abrir otra vez la clase. Entonces vamos a ver estos, la mayoría de los grupos, la parte de estos, el grupo de enfermedades que comprende eso, ustedes expusieron, ¿verdad? O sea que ustedes conocen bastante bien este tema porque se fueron investigados cada uno. Uno investigó sífilis, otro citomegalo, otro investigó herpes, toda esa parte. Otros presentaron como clase, todos los grupos, a excepción del último grupo que todavía no dimos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una reseña ahí de esto. En el examen, si ustedes sacan este papelito, dice STORS, virus, Zika, generalmente se le pregunta más sífilis congénita. O sea que sífilis congénita tienen que saber bien, eso es lo que tienen que dominar bien. Citomegalovirus, herpes simple, los otros, generalmente estos ya forman como un síndrome, porque toditos tienen
la misma sintomatología. A toditos se le hacen los mismos, o sea, no los mismos, ¿verdad? Específicamente IgG, IgM para tanto, o PCR para tal virus, todo eso. A la embarazada se le hace su screening de todas estas enfermedades. Pero el que más se le suele preguntar es sífilis congénita. Los otros, más o menos, uno se da cuenta que tienen los mismos síntomas, varía el tratamiento. La sífilis congénita está producida por el Treponema pallidum durante el embarazo. Esto ya sabemos, la transmisión es transplacentaria y ocurre en cualquier momento del embarazo. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, por ejemplo, reciben una embarazadita en el primer trimestre, le piden su VDRL, les viene no reactiva, pero puede ser que esa embarazadita que al primer trimestre tenía no reactiva, en el segundo o tercer trimestre, cuando llega, por ejemplo, para tener su bebé, que también se le hace una VDRL ahí al ingreso, de positivo. Entonces, por eso, en cualquier momento del embarazo, y que puede ser que se haya contagiado durante el transcurso de ese embarazo. Pero la transmisión en el parto o después ya es más raro. Espérate que ahora que nos fuimos parece que... Ay, ahora se trabó. Esperen que... Voy a salir y voy a volver a entrar, porque yo no salí. Voy a salir y voy a volver a entrar en la... Un momento. Ahora ya. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí. O sea que salí y puse esta clase, pues ya hace rato puse directamente por la pinta. Mi tecnología no es tan buena. Bueno, ¿qué puede producir este Treponema pallidum? ¿Qué pueden tener ustedes? Aborto espontáneo. Siempre estudiar a una persona, una mujer que tiene abortos espontáneos, pedir siempre una VDRL, mortinatos o infección del feto, con manifestaciones precoces durante el periodo perinatal o tardías durante la infancia. El que a nosotros nos interesa, tardías durante la infancia. Yo creo que ustedes dan con sífilis en la parte de infectología también, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa a nosotros es la parte perinatal, aborto, mortinato, o sea, un bebé ya un poco más grande con una infección, una muerte a los 6 meses, a los 5 meses. Puede ser un parto prematuro por una infección grave del feto, con manifestaciones precoces. Eso es lo que se llama sepsis cluética. Vamos a ir viendo sus características que son graves. O también durante el periodo perinatal. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho, si un bebé se contagia en el último trimestre, si se contagia en el séptimo, octavo, puede nacer sin ninguna manifestación. No tiene patosplenomegalia, no tiene ninguna manifestación. Inclusive puede no tener un retardo de crecimiento, no ser bajo peso, tener un buen peso, porque se contagió en el último trimestre. Entonces, durante precoces o tardías durante el periodo perinatal, durante la infancia, esas manifestaciones que dice de la nariz y eso no vamos a ver. Bueno, manifestaciones clínicas. Acá está otra vez. Pueden ser asintomáticos. Generalmente son asintomáticos los más tardíos, los que se consideraron, los que se contagiaron en el último trimestre. O con un compromiso séptico severo.
Este compromiso séptico severo se ve, por ejemplo, es una de las causas de prematurez también, o sea, parto prematuro, y es una de las causas de una sepsis grave, neonatal, bajo peso al nacer, retardo del crecimiento intrauterino, y nacen muy comprometidos, o sea, con un toque hepático, con una sintomatología grave. Entonces, pueden ser sífilis congénita temprana, manifestaciones clínicas más frecuentes. Ustedes al mirarle lo van a ver, tienen una hepatosplenomegalia bastante marcada. Ustedes buscan ahí con sus manos, le palpan abdomen, vaso, palpan hígado grande y las lesiones mucocutáneas, el rash maculopapular, que le decimos, o vesículas en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Eso tienen que buscar, o si ustedes ven un bebé que les llega con unas ampollas, no importa si están rotas las ampollas, que puede ser con un líquido, ese líquido está lleno de espiroquetas, al nacer en la planta de las manos, los palmas, los pies, o la piernita, ustedes ven esas ampollas. Eso siempre pedir una BDRL, las lesiones mucocutáneas. Y las descamaciones, esas descamaciones, grandes descamaciones también. No confundir con el postérmino, ¿verdad? El postérmino que en la parte de piel ya descama también, más de 42 semanas, cuando es del capurro, no confundir con eso. Lesiones perianales o peribucales. En las lesiones perianales se llaman condilomas, pueden tener condilomas perianales en esa zona, buscarlo. Y en las lesiones peribucales, que son así como unas fisuritas en la comisura de los labios, se llaman rágades. Bueno, estas preguntas suelen hacer en el final, como característica, que pueden venir, por ejemplo, y ser el motivo de consulta. Puede irse a su casa alta y un mes, 2 meses la mamá viene porque tiene una rinitis persistente, que puede ser acuosa o serosanguinolenta. Siempre piensen en una sífilis congénita y le piden una BDRL. Le chorrea la naricita, que puede ser, como dice, acuosa, no para de chorrearle, y o sangrecita, serosanguinolenta. ¿Por qué va a tener eso? Entonces, pensar siempre en sífilis. Ahora el tema osteoarticular. Esto solemos hablar cuando hablamos de los reflejos, que le pueden preguntar el moro, cuando un moro no es completo y simétrico. Porque el treponema, una de las cosas que dice, ama los huesos, dice. Entonces, siempre tienen que buscar lesiones en los huesos, que puede ser en las diáfisis, puede haber periostitis, osteochondritis, y eso es lo que pasa en la pseudoparálisis de Parrot, que le pregunta con nombre y apellido, así le pregunta, pseudoparálisis de Parrot, que tiene dolor ahí y es en la articulación del hombro. Entonces ustedes, al hacer el moro, no mueve por el dolor, llora, por el dolor no mueve. ¿Por qué? Porque es muy doloroso. Entonces ustedes tienen un moro incompleto y asimétrico. Y ahí, bueno, buscan otros signos si tiene, o directamente se van al estudio si hay una periostitis, una osteocondritis de esa articulación. En el sistema nervioso central puede presentar signos de meningitis, manifestaciones hematológicas, puede tener anemias hemolíticas. Entonces una anemia hemolítica, si tiene, se va a presentar con ictericia, ¿verdad? Los que ya dieron todo el grupo prácticamente ya dio anemias hemolíticas. Se va a presentar con ictericia a expensas de las dos fracciones. Anemias hemolíticas, ¿por qué? Porque su hígado también tiene enfermo. Entonces una lesión hepatocelular también. Puede presentarse hidrosfetalis, puede en el hemograma tener una leucocitosis, ¿verdad? Y las otras manifestaciones, bajo peso al nacer. Habíamos dicho, bajo peso al nacer puede presentarse si le tomó en las primeras etapas del embarazo. Si le tomó en la última etapa del embarazo, pueden hacer un recién nacido a término adecuado de su edad gestacional, sin ninguna manifestación, y que presentan cuadro clínico a los 2 meses, a los 3 meses. Por eso se ve lactantes en cuadros clínicos de sífilis en la etapa de lactancia. Ictericia ya dijimos, ¿por qué es lesión hepatocelular?
Dificultad respiratoria. Esta es otra pregunta del examen. Ustedes pueden decir dificultad respiratoria, o sea que tiene tiraje, tiene campo limneico, le hacen una radiografía y ven una manchita ahí y se llama neumonía alba. Este es lo que le pregunta, este es el nombre, ¿cómo se llama neumonía alba? Ataca también los riñones. La sífilis congénita las causas de una nefropatía, de una nefropatía grave, con edema, con retención urinaria, con todo eso, por la espiroqueta, un síndrome renal bastante grave, que tiene proteinuria, ascitis y edema, o sea, tienen todo esto por el treponema. Bueno, entonces vimos ya el cuadro clínico de uno bastante comprometido y también uno que no nació con compromiso, que van ya en la etapa de la lactancia. Diagnóstico: todas las embarazadas deben de ser estudiadas para esta enfermedad. Se debe pedir la BDRL, que es la prueba no treponémica, y la treponémica específica. Si le piden el FTA-BS, tiene que ser la fracción IgM para el bebé, porque si es IgG es pasaje materno. La evaluación del recién nacido es el examen físico completo, como habíamos dicho, y la serología no treponémica, la BDRL. Y si le piden FTA-BS, fracción IgM, pues a veces uno se olvida, FTA-BS no pone, y le mandan la fracción IgG, que es pasaje materno. Acá también otro, análisis de líquido cefalorraquídeo, otra indicación de punción lumbar en la etapa neonatal, y pedir BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Y después todo lo que hay que pedir, las células, la glucosa, la proteína, que va a estar todo alterado. Lo que dijimos, un estudio radiográfico de todos los huesos, el treponema ama los huesos, entonces van a tener una manifestación radiológica. Hemograma funcional hepático, el RX de tórax, ya hablamos de cada uno. Tratamiento: la penicilina G, la cristalina, sigue siendo el fármaco de elección. El tratamiento consiste en penicilina cristalina, 50.000 unidades kilopeso dosis cada 12 horas la primera semana. Esto no se olviden, es igual que el otro también, cada 12 horas la primera semana. Después de la primera semana es cada 8 horas y a partir de la cuarta semana es cada 6 horas del uso de la penicilina cristalina. Hay otros esquemas que la otra vez en una conferencia de educación médica continua de la Sociedad de Pediatría, otros esquemas con las otras penicilinas, pero creo que si ustedes me contestan esto, penicilina G cristalina, la dosis, el tiempo, cuándo van a variar, todo eso, para que vamos a confundirnos con la procaína, con las otro tipo de penicilina, que son otros esquemas. Eso ya es más para el residente. ¿Y quiénes deben ser tratados? ¿A quiénes le van a tratar? El RN que presenta cuadro clínico o cuadro radiologías de enfermedad, y que su título cuantitativo de anticuerpos no treponémicos en el suero, o sea, BDRL, es por lo menos 4 veces mayor que el título de la madre. Esto generalmente puede esperar que sea 4 veces mayor, pero con 2 veces si es mayor y tiene un cuadro clínico, tiene una hepatosplenomegalia o tiene un control prenatal que el primer se hizo hasta el 6º mes, después ya no se hizo más, entonces tienen que tratarlo. Si la BDRL en líquido cefalorraquídeo es positiva o tiene un recuento anormal de células y proteínas en líquido cefalorraquídeo, si la BDRL en líquido cefalorraquídeo es positiva, luego se prolonga más el tratamiento, va a 14 días. Nosotros tratamos con penicilina cristalina a uno que tiene líquido cefalorraquídeo negativo 10 días, ¿verdad? Pero si es positivo la BDRL en el líquido cefalorraquídeo, va a 14, 15 días. Si tienen positivos pruebas de FTA-BS IgM, si se fue estudiado la placenta o el cordón umbilical, si se mandó y se estudia y es positivo, tiene treponemas ahí,
Y en el lactante asintomático y la BDRL no es mayor 4 veces que la madre, debe ser tratado si no es posible asegurar seguimiento. Acuérdense que estamos hablando del lactante que nació sin síntomas porque se contagió en el último trimestre y entonces ahí te queda la duda, entonces ahí le tratas. Y una madre con un tratamiento adecuado, la madre recibe la penicilina benzatínica, 2.400.000. Eso también se le pregunta, ¿qué tratamiento recibe la madre? ¿Cuántas dosis? ¿Con qué intervalo? Y que te sirve cuánto tiempo antes del parto, que son 4 semanas antes del parto tuvo que haberse hecho la última dosis. Y su dosificación de anticuerpos. Estas son, al llegar, al entrar una embarazada, se le hace luego el test rápido de BDRL, ¿verdad? Bueno, ¿cómo van a seguirla ese bebé? Terminaron su tratamiento, si fue positivo el líquido cefalorraquídeo, le hicieron 14 a 21 días, les hicieron 10 días si les dio negativo, todo. Entonces, le citan a los 1 mes, le repiten, le citan, le hacen su examen físico, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y hasta los 2 meses, 12 meses. O sea que un seguimiento hasta el año. Y hacerle las pruebas no treponémicas a los 3 meses, repetir a los 6 meses y a los 12 meses, después de concluido el tratamiento o hasta negativizarse. Por ejemplo, si ustedes le hacen a los 3 meses y sigue positivo su BDRL, pueden repetirle a los 6 meses, pueden esperar. Tiene que ir decreciendo eso, hasta hacerse negativo, hasta venir negativo. Entonces pueden esperar hasta negativizarse si no presenta ningún signo clínico de una reactivación, de que estaba enfermo. Si el lactante no estaba infectado, la BDRL debe disminuir, acá tienen lo que les estoy diciendo, a los 3 meses. Disminuye ahí. Y ser negativa a los 6 meses. Si a los 6 meses esto continúa, 1 en 4, 1 en 8 positivo, entonces ¿qué? Se recomienda comenzar todo de nuevo los estudios y estables deben ser repetición del tratamiento. Volver a repetir el tratamiento. Las pruebas de líquido cefalorraquídeo se repiten a los 6 meses. A los 6 meses le pueden volver a hacer su función lumbar y hasta que el líquido cefalorraquídeo, si sale normal, está perfecto. Y si es reactivo, también indicación de repetir el tratamiento. Bueno, acá vamos a ver. Esto sería una rinitis. Acá tiene, no se ve bien la foto, pero tiene una vesícula abierta. Esta vesícula es abierta, se rompen y está húmeda siempre. Parece que sale ahí, que brota, como sale como un líquido. Eso es cultivos de treponema. Miren un poco, este es un prematuro, no tiene botón mamario, su piel es roja. Este es un prematuro con una sepsis luética. Acá otro, este ya parece más de término, pero, y parece más grande también, ven su uñita, todo eso. Esta rinitis que tiene persistente, que inclusive le causa a todo erosiones, hay rágades, rinitis. Cuando ven eso, siempre sospechar eso. Bueno, vamos a ver algo de toxoplasmosis, de herpes y citomegalovirus, que es parte de en el adulto, parte de un síndrome mononucleósido, ¿verdad? Tienen toditos síntomas iguales en el adulto. Según algunas estadísticas, algunos cosas, la mayoría de los adultos tuvieron toxoplasmosis o tuvieron citomegalovirus, y que como parece una gripecita, parece, uno se siente afiebrado, con un poco de dolor de garganta, tiene ganglios en la cadena y pasa todo. Esa es la infección primaria. Pero y a nosotros lo que nos interesa es la infección primaria durante el embarazo, porque la mayoría de los adultos ya tuvo esta enfermedad, y lo que nos interesa es si es primario durante el embarazo, que puede hacer una transmisión vertical y influir en el feto, en el recién nacido, ¿verdad?
Y toxoplasmosis, resultado de una infección transplacentaria por el parásito Toxoplasma gondii, consecuencia de infección materna primaria durante el embarazo. Materna primaria durante el embarazo. Eso tienen que hacer bien sus estudios para ver si es primario o si ella ya tuvo antes. Cuanto más temprana es la infección, más severo el resultado para el feto. Igual que la sífilis, cuando más prematuro en menor edad gestacional le tomó, más complicaciones vas a tener. Y el periodo mayor riesgo entre 10 y 24 semanas. Y más adelante, cuando llega a las 40 semanas, ya tiene un riesgo más bajo. Puede ser una infección neonatal, las 4 formas clínicas, una infección ligera, grave en los primeros meses de la vida, puede manifestarse solamente por sus secuelas y que no se diagnosticó la infección. O para tener una infección subclínica. Cuando es grave en el periodo neonatal, pueden tener hepatosplenomegalia, ictericia, el RN, linfadenopatía, vómitos, ras cutáneos, el laboratorio, una marcada cineofilia, trastornos de la coagulación. Ustedes van a ver que este cuadro clínico y los trastornos laboratoriales vamos a ver en todos los otros. Por eso se llama, ya es parte como un síndrome de TORCH. Manifestaciones neurológicas. En el ojo, corioretinitis, calcificaciones intracraneales y convulsiones, microcefalia, microstalmo, atrofia al nervio óptico, glaucoma, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, aumentan los linfocitos, aumento con proteínas y linfocitos. Y uno pide serología en el líquido cefalorraquídeo positivo y PCR también positivo. Ahora acá está la triada de la toxoplasmosis. ¿Qué tienen que buscar cuando sospechan una toxoplasmosis? Le viene el análisis de la mamá, que es una toxoplasmosis activa, primaria. Entonces, ¿qué van a buscar? Le van a hacer todos los estudios a los bebés, pero ¿qué es lo que van a tener como secuela? Como corioretinitis, calcificaciones cerebrales y pueden tener hidrocefalia o microcefalia. Y con secuelas neurológicas importantes, convulsiones, retraso del desarrollo, espasticidad, alteraciones de la visión, alteraciones de la audición. El diagnóstico pueden aislar el toxoplasma en la sangre del RN, puede estudiar la placenta, van a encontrar quistes. Los test serológicos, generalmente se pide IgG o IgM en la madre y el niño. Habíamos visto cuando hacíamos las historias clínicas en la primera clase, que era un screening, tipo que se le pedía a la mamá. Se le pedía todito esto, ¿verdad? IgG, IgM para toxo, IgG, IgM para citomegalo, IgG, IgM para herpes. Todito el pedido que lleva la embarazada. Bueno, un examen físico completo del RN, el examen oftalmológico, el examen por el neurólogo, una tomografía, un examen auditivo siempre se impone, todo eso para descartar una toxoplasmosis congénita. Bueno, medidas de control en las mujeres embarazadas. ¿Cómo ustedes pueden decirle a una mamá que cuidado va a tener cuando está embarazada? Evitar actividades que les ponen a veces de gatos. Cocinar, por ejemplo, que tenga un gato en su casa y que ella se encargue de hacer la limpieza de donde él defeca y todo eso. Cocinar bien la carne y buen lavado de frutas y verduras. O sea, estas medidas son para las embarazadas. Tratamiento, pirimetamina, sulfadiazina y prednisona, ácido fólico. Prednisona, se agrega cuando el oculista te informa esto, corioretinitis, o cuando tu función lumbar cefalorraquídeo tiene proteínas muy elevadas. Ahí la prednisona es su indicación. Si no, pirimetamina, sulfadiazina, ácido fólico. Esta presentación generalmente no hay así como para vender y se hace preparar, se hace preparar, a excepción de la prednisona, que sí, el ácido fólico, que sí se va, pero esto se hace preparar. Ahora tienen una corioretinitis, una lesión en el ojo por toxoplasmosis con una corioretinitis. Por eso la evaluación del oculista, del oftalmólogo, siempre.
¿qué tienen acá? Tienen una macrocefalia. Puede ser también una hidrocefalia, le hacen un TAC o le hacen una econcéfalo, y acá ustedes ven líquido. Miren, esta mirada se llama en sol poniente, ¿verdad? Ven cómo están los ojitos ahí, en mirada en sol poniente. Entonces, y el otro componente de la triada, corioretinitis, hidrocefalia o hidrocefalia, macrocefalia y calcificaciones intracraneales. Le hacen un ataque y ustedes ven en cielo estrellado, ya es demasiado mucho, lleno de calcificaciones. Estas son las calcificaciones intracraneales. Herpes. Ahora vamos a ir viendo todos los herpes y citomegalo. Ustedes van a dar cuenta que es todo más o menos igual y que si es que dicen un síntoma, un signo, no se van a equivocar. El riesgo de infección neonatal, 50% sube cuando la madre está excretando virus durante el parto o de una infección primaria. O si es una exacerbación de una infección recurrente por herpes simple. Acuérdense que el herpes simple puede hacer infecciones recurrentes, puede ser transmitido durante el periodo intrauterino, cuando está en el útero, perinatal y en el periodo postparto. Los neonatos afectados son la triada, cicatrices o vesículas. Este puede tener vesículas cutáneas, puede tener microftalmía, lesión ocular, corioretinitis, keratoconjuntivitis, alteración del sistema nervioso central, meningoencefalitis, hidroanencefalia. Ven que muchos síntomas son iguales que lo que habíamos dicho y que habíamos mostrado en las fotos. ¿Cómo le van a hacer un diagnóstico? Van a evaluar al recién nacido, sus ojitos, examinarle bien a la mamá y el cuello uterino si no tiene lesiones, zona genital y perianal, porque puede tener lesiones de herpes. Por detección de antígenos, puede ser por los antígenos monoclonales. Cultivo las secreciones, pueden hacer cultivar esas secreciones. IgM para herpes en el recién nacido. Mayor sensibilidad es, como sabemos, la PCR por amplificación de los ácidos nucleicos. Eso lo puede pedir también para todos los herpes, para citomegalo, todo, y es el que es más, les va a dar más, es más efectivo. En el herpes siempre considera el diagnóstico con sepsis neonatal, dice. Iniciar el tratamiento antivírico. El tratamiento del herpes aciclovir endovenoso. 30 miligramos kilopeso día cada 8 horas, 10 a 14 días. Síndrome de rubiola congénita. Esta es la R del TORCH. Es la infección por rubiola en una mujer embarazada que es transmitida al feto. Produce abortos, malformaciones congénitas y también la misma cosa, inversamente relacionada con la edad gestacional. Todas las enfermedades que estamos viendo es a menor edad gestacional, mayor gravedad, mayor sintomatología. Las mismas cosas. Produce también cataratas, microftalmía, corioretinitis, glaucoma. Y lo que tiene el síndrome de rubiola congénita es que produce un defecto cardiovascular, que es la persistencia del ductus o la estenosis de la arteria pulmonar. Tiene afectación cardíaca. Las alteraciones neurológicas iguales que los otros, microcefalia, sordera, meningoencefalitis, retardo del crecimiento intrauterino, todo lo que estamos hablando. Si ustedes dicen retardo del crecimiento intrauterino, no se equivocan. Si dicen hepatoplenomegalia, no se equivocan. Si dicen alteraciones de las plaquetas, tampoco. También alteraciones de cartílagos y huesos. Cultivo secreciones, serología. Generalmente es IgG o IgM sería para rubiola. Esto de la rubiola congénita es una enfermedad que no tiene tratamiento, pero que en este momento el país no se detectó casos de rubiola congénita, porque por las campañas de vacunación que se hicieron para erradicar cuando se hizo para erradicar el sarampión. La vacuna viene sarampión rubiola, esa es la vacuna que tenía el ministerio cuando eso, ¿verdad? Sarampión rubiola.
y se hizo en forma masiva a toda la población para erradicar el sarampión y de paso se erradicó la rubiola. Por eso el síndrome rubiola congénita, que era bastante, como les voy a decir, angustiante para una embarazada, que le aparezcan unas ronchitas como unas cosas en el segundo o tercer mes del embarazo, porque aparte de producir un aborto, podría producir un bebé con malformaciones, prácticamente ya no se encuentra más, no se detectó más. Igual que tampoco se detectó sarampión, ¿verdad? Creo que un sarampión estuvo en estudio el mes pasado, pero no llegaron a, a avisar, o sea, yo al menos no encontré, porque se iba a investigar si era porque era un chico que se puso la vacuna una semana antes, y ahí hizo como un cuadro de sarampión, si era post vacunal, por eso nomás, o si era por la enfermedad. Entonces el tratamiento es la vacuna, y no existe ningún tratamiento específico. Acá están las microstalvías, este, ven ustedes la diferencia, y este ojito tiene un coloboma también. Catarata congénita, ahí está. Este bebé nació con esa catarata, cataratas congénitas. Bueno, y lo que no tengo ahí es la foto del ductus, porque eso ya sería por ecocardio, ¿verdad? Y como ya no hay más ahora, no hay ningún ductus atribuible a una rubiola, citomegalovirus. También la infección primaria durante el embarazo, que se transmite con mayor frecuencia, defectos fetales severos a las mujeres que adquieren la infección en el embarazo. Ya vuelvo a repetirles, es diferente de que vos hayas tenido que tengas que sea primaria en ese embarazo. ¿Cómo se manifiesta? Como un síndrome mononucleósido. Todito eso es un síndrome mononucleósido en un adulto, ¿verdad? La toxoplasmosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, todo eso. Se asocia también a parto prematuro, como los otros, y infección congénita o adquieren el virus durante el parto. Acá está el cuadro clínico de un citomegalovirus. Es todo igual a lo que habíamos visto anteriormente. Hepatospleno, síndrome purpúrico, ictericia, microcefalia con calcificaciones cerebrales, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, puede presentar convulsiones, hipohipertonía muscular, defectos oculares, corioretinitis, ya estamos citando en los tres, microftalmía ya citamos también en el otro, cataratas también, necrosis de la retina, estrabismo, o sea, siempre el manejo de un paciente con TORS es multidisciplinario. Le tiene que ver el neurólogo infantil, le tiene que ver el oftalmólogo infantil, tiene que seguirle el cardiólogo infantil, o sea, todo multidisciplinario va a ser, ¿verdad? El infectólogo para ver en qué momento va a suspender el tratamiento, en qué momento tiene que repetir, en qué momento ya está sano. Secuelas, pérdida auditiva, toditos son iguales. Pueden tener pérdida auditiva, trastorno del lenguaje, esto puede llevar a una ceguera, cociente intelectual disminuido. Eso en la escuela se van a dar cuenta, ¿verdad? Un chiquito que no puede, que no anda en la escuela, o que siempre luego le llaman a los padres porque es hiperactivo. Todo puede ser secuelas de un TORS. Microcefalias, pueden tener convulsiones, parálisis, y también el diagnóstico. Si se puede cultivo el citomegalovirus, van a encontrar en orina, en la saliva, en la sangre. Y también IgM para citomegalovirus. En el recién nacido siempre la IgM. El tratamiento es el ganciclovir, que hacen 10 miligramos por kilo peso por día cada 12 horas. Bueno, acá tienen totalmente falsificada esta córnea. ¿Ven ustedes? Esta opacidad de la córnea, queratoconjuntivitis. Ahí también se ve lo mismo. Tiene múltiples malformaciones. Este es un polimalformado. Y, ¿ven? Tiene esto es la vía leporina, eso generalmente no se asocia a
TORCH, pero este bebé tenía, y ustedes ven, microcefalia. Al tomar el perímetro cefálico, que su centímetro tiene que pasar por el arco superciliar acá, ¿verdad? Ven que ya se ve que hay una microcefalia, queratoconjuntivitis, microcefalia. Bueno, el que se agregó nuevo fue el virus Zika. ¿Por qué se agregó virus Zika? No se agregó dengue. El dengue no le causa malformaciones ni causa ninguna enfermedad en el recién nacido. Tampoco es chikungunya. Puede el dengue con una fiebre altísima, un cuadro clínico grave, o desencadenar un parto prematuro, o que los obstetras decidan sacarle por las malas condiciones maternas, ¿verdad? Que la mamá puede estar en shock, cualquier cosa, entonces puede sacarle al bebé. Pero el que da una consecuencia es el virus Zika. ¿Por qué? Porque da microcefalias. Actualmente es un programa del ministerio el medir el perímetro cefálico al nacer y a las 48 horas, a las 24, 48, desde las 24 horas, porque pueden hacer con modelaje, ¿verdad? Habíamos dicho de que en el pasaje puede haber edema, puede haber cabalgamiento, puede haber tumor serosanguíneo, eso te va a alterar el perímetro cefálico. Entonces, por eso se mide al nacer y se mide posteriormente a las 24, 48 horas. Y te dará un centímetro especial. Entonces, ¿qué te causa el virus Zika? Microcefalia asociado a infección por virus Zika. Esto se vio principalmente en la zona del nordeste del Brasil más. Y como después vino el virus Zika, acá también se empezó a estudiar las microcefalias asociadas, si hay alguna por el virus Zika. Síndrome congénito sospechoso de estar asociado a infección por virus Zika. Un recién nacido con microcefalia con una desviación estándar de -2 a las 24 horas de nacido. Una madre que vive en zona de vectores virus Zika. Acá, claro, vivimos en zona está lleno de vector del virus Zika, la EDES, ¿verdad? Y un síndrome congénito probable de estar asociado a virus Zika. Y si vos tenés estos datos y presenta estas alteraciones de la desviación estándar microcefalia y madre, más si tuvo un exantema ante el embarazo, bueno, es un virus Zika, ¿verdad? El síndrome congénito confirmado estar asociado a virus Zika. Y tiene que hacerse algunos datos de laboratorio. La microcefalia, caso donde la circunferencia occipito frontal es menor a la que corresponde a la edad y el sexo. El perímetro cefálico se toma en centímetros por debajo del percentil 30 o por debajo de 2 desviaciones, medido al nacer y confirmado a las 24 horas de nacido. Eso varía de que nació a las 24, dentro de las 24 horas, 25, 26 horas, varía, por ya lo que les dije, los edemas, todo el modelaje que le decimos, ¿verdad? Del parto vaginal. ¿Y qué presenta? Microcefalia, alteraciones de la fosa posterior, alteraciones de la migración neuronal, calcificaciones, hipoplasia del cuerpo calloso, ventrículos grandes, dilatados, alteraciones oftalmológicas acústicas. O sea que el cuadro clínico asociado a virus Zika es muy semejante también a todo el grupo TORCH. Por eso entró en el screening que se le pide a la mamá, entró también determinar los análisis para Zika. Diagnóstico: suero, orina, líquido del recién nacido, sangre, cordón umbilical, a la madre, PCR para ANR de virus Zika, ecografía cerebral, tomografía, resonancia, examen oftalmológico, o sea, para su seguimiento, todo esto, ¿verdad? Todo su ecografía cerebral, su resonancia, su TAC, su examen oftalmológico, auditivo, para confirmar. Y el control del crecimiento y desarrollo del niño durante los primeros 3 años de vida. Hay este programa ahora, se está buscando el virus Zika, se está buscando microcefalia por virus Zika, o sea, todo lo que puede hacer ese virus. Y durante los 3 primeros años de vida. Ok, ya terminamos. Yo creo que están un poco ya recansados, ya aburridos. Esta parte de TORCH es muy árido.
pero tiene la ventaja de que todo igual, es todo igual, lo que se pide es todo igual, a la mamá lo que se le pide es todo igual, y los estudios son todos iguales, ecografía, o sea, multidisciplinario el manejo con el neurólogo infantil, el oftalmólogo infantil, el infectólogo infantil para su seguimiento. O sea que ese punto de vista es fácil, porque es síndrome prácticamente. Y en el examen, si les toca esto, les van a preguntar más sífilis congénita, que es lo que quieren que manejen bien. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o ya terminamos. No. 4 veces más de la madre es la BDRL. La FTABS fracción IgG le pide el obstetra a la mamá. Cuando nace el bebé, vos le pedís FTABS fracción IgM, ¿verdad? Pero de elección le pedís BDRL. Y el que tiene que ser 4 veces más el valor que te certifica es la BDRL. Por ejemplo, si la mamá tiene 1 en 4, entonces tendría que tener un valor 1 en 16. Pero suponte que vos es tu paciente y vos le haces al bebé y te viene 1 en 8, pero tiene un cuadro clínico de sífilis. Entonces sí le vas a tratar igual. Le vas a tratar igual. Ese 1 en 4, 1 en 10, porque ese va así la BRL, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Ese es su informe. El otro es un informe de sangre FTABS fracción IgM positivo o negativo. IgM es del recién nacido. IgG es pasaje materno. La IgG es de la mamá. Por eso si por ahí no te equivocaste o el laboratorio no te informa bien cuál IgG te hizo, o cuál, si te hizo IgG o IgM, habría que repetir nomás el estudio. Cuando un bebé te puede venir así dudoso, muy dudoso, si es que tiene un cuadro clínico, como dijimos, es prematuro y tiene un cuadro clínico de una sepsis siluética, es fácil. Pero en el bebé que nace a las 36 semanas, que es totalmente normal y que fue contagiado porque se contagió a las 34, 35 semanas, ahí se fue a su control y se le detectó ahí. Ya no da más el tiempo de 4 semanas antes de la última dosis de penicilina benzatínica a la mamá, porque la última dosis tiene que ser 4 semanas antes del parto, ¿verdad? Ya no da más el tiempo, entonces se considera ese bebé que está infectado. ¿En qué casos puede pasar esto? En casos en que se trate la mujer y no se trate la pareja. Y eso es bastante frecuente. Se trata a la mujer embarazada, pero no se trata a la pareja. No sé si quieren otra cosa o ya dejamos para el lunes. Tenemos otra clase. Vamos a ver qué damos. Una nomás el lunes, porque 2 es muy cansador. Dale, listo. Ok, entonces vamos a terminar.